La verdad, Macherano, si tenías pensado llamar a Scaloni para que dirigiera los Juegos Olímpicos, en caso de clasificar en este preolímpico, te diría que lo vayas llamando un ratito antes, que lo llames ya a Scaloni, que le digas, Lionel, ¿me podés dar consejos? ¿Me podés dar algunos tips de cómo mejorar a este equipo? Porque ese llamado que vos dijiste en una nota en la previa de este preolímpico, porque vendiste mucho, 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 pero mucho humo en diferentes notas, que lo del grupo, que lo del club de amigos, que esto, que lo otro, cosas de antes, que está bien, si te las preguntan en la nota, lógicamente que las vas a contestar, pero hay maneras. Apareciste en la previa de este preolímpico a tocar temas que ya estaban totalmente enterrados, a decir, ojalá Scaloni quiera dirigir los Juegos Olímpicos cuando todavía no te clasificaste, hablas de más, Macherano. Primero, el primer error de Macherano fue antes de que empiece el partido de hoy. Y fue haber hablado de más. Y que quizás pasó de largo. El segundo error de Macherano es no haber llamado a Scaloni y decirle, che, así como lo ves, o dame una mano, o vení a dirigir vos. Creo que lo mejor que hizo Macherano en un momento dado fue decir, bueno, yo creo que ya no estoy para esto. Doy un paso al costado, después lo convencieron y siguió. Más allá de lo que pueda pasar en lo que reste de este preolímpico, porque Argentina tiene buenos jugadores, todo lo que hizo Macherano esta noche fue para perder el partido. Si en algún momento vieron, o en alguna parte del partido, que Argentina fue superior, es simplemente porque tiene mejores y muchos mejores jugadores que Paraguay. Así todo, Paraguay aguantó casi hasta el final el resultado, el 1-0. Y se termina llevando un empate que seguramente en la previa lo firmaban. Por cómo se dio el partido dará un poco menos, más bronca. ¿Pero por qué? Es el gran y grave error de Macherano el de hoy, que lógicamente y tranquilamente podía perder el partido. Lo primero y principal es cuando vos te das cuenta que teniendo buenos jugadores, a ninguno de ellos le sacás el máximo de sus capacidades. Todos los jugadores que jugaron hoy desde el inicio y algunos hasta entrando desde el banco de suplentes, a ninguno Macherano pudo sacarle lo máximo de sus capacidades. Para mí sobraba un volante en la mitad de cancha. X Fernández y Esforza jugaban casi de lo mismo. A los dos les gusta jugar con la cancha de frente. No saben jugar de espaldas. Esforza por una cuestión lógica de que es el 5 del equipo. Y equipo que no sabe jugar de espaldas y le gusta jugar de frente. Poder tener espacio, poder tener tiempo. Y no jugó para nada bien. Y no lo estoy justificando solo con Macherano. X Fernández no jugó un buen partido. Perdió pelotas, no recuperó. No fue impreciso. Para el olvido el partido de X Fernández, pero también tiene gran responsabilidad seguramente el técnico en no poder sacarle la mayor de sus capacidades. A Barco lo pone de 3 y yo creo que a los 20-25 minutos del primer tiempo Barco ya decidió por sí solo, salvo que, desconfío, entre paréntesis, salvo que desde el banco haya habido alguna orden, pero raro, porque si no, ¿quién termina jugando de 3? Si me decís qué pasó en el segundo tiempo, bueno, y reacomodás el equipo. Pero Barco, sabiendo que faltaba un jugador con otra característica en la mitad de la cancha, se iba solo y jugaba de lo que quería, por momentos hasta sobrando el partido y con mucha pasividad barra paja. Más o menos lo mismo. Después levantó y es un muy buen jugador el Colorado Barco, pero a veces, viste, esa pasividad exaspera y hasta Valentini lo puteó en una pelota que pierde 3/4 y que termina mal parado Argentina y casi es gol de Paraguay, la más clara de Paraguay en el primer tiempo. Y si hubiera sido gol era gran responsabilidad de Barco, que parecía que estaba jugando en el balneario 12. Insisto, igual, me parece un muy buen jugador. Entonces, a X ya enumeré, no le sacó el máximo de sus capacidades Macherano. A Barco lo mismo, a Medina lo mismo, recontra tirado por la derecha, casi pegado a la línea por momentos, como en algún momento del ciclo Almirón, que con esos 4 volantes Medina terminaba casi de extremo en ataque y de doble 4 en defensa, y no es el puesto de Medina. Otro error de Macherano. Al no tener un volante como por ejemplo Baltasar Rodríguez, que ahí me parece que se dio cuenta Macherano que era el primer cambio, para ayudar a Almada en la generación, en la creación de juego, Almada terminaba recibiendo casi todas las pelotas de espalda. Y hasta que trataba de darse vuelta la perdía. Y Almada no es un mal futbolista. Almada es un muy buen futbolista, desequilibrante, que hoy jugó mal. En parte por él, porque nunca se le saca responsabilidad a los jugadores, pero en gran parte también para mí
por responsabilidad del entrenador de Javier Mascherano. Entonces, llámalo a Scaloni. Si lo querés llamar para que dirija los Juegos Olímpicos, llámalo ahora, por las dudas, para clasificarte. Porque me parece que necesitas ahí alguna orientación. Javier. Castro, le llovían pelotazos de todos lados. El pobre pibe, por más polenta que tenga, porque tiene una polenta tremenda, se lleva a todos puestos y generalmente gana con el cuerpo. En algún momento te cansás y que al final ya no daba más. Pero no está para eso Castro, para que todos sean pelotazos, para que todo sea lucha contra los centrales. Entonces tampoco pudo sacarle el máximo de sus capacidades a Castro. Al no tener generación de juego y al no poder generar espacios, tampoco le podía sacar el máximo de sus posibilidades a Solari, que es un jugador rápido, con gambeta, encarador, que necesita un poquitito de espacio para poder aprovechar esas características. Y no los tenía. También responsabilidad del técnico, responsabilidad de Mascherano. Después es un error totalmente individual. El gol de Paraguay es un penal, es una boludez, una torpeza de Valentini, que tiene a veces esas torpezas. Es un jugador que se hace molestar mucho, que cuando el delantero, y si repasan desde que jugaba en Aldo Civi, cuando en Aldo Civi nada más que lo amonestaban bastante más, el delantero está de espaldas, se va para adelante y se lo lleva puesto siempre, y a veces bruscamente y generando una amarilla al pedo. Tiene de esas jugadas varias Valentini y le cuesta corregirlo. Y hoy pasó adentro del área, penal, bien cobrado, se lo lleva puesto al delantero. Te pudo haber perdido el partido Valentini por un error individual. Igualmente parece ser el más acomodado para ese puesto, pero fue un grosero error individual que pudo darle la derrota a la Argentina. Ahí sí que, bueno, ahí no tiene mucho que ver Mascherano. Pero ya todos los jugadores habían entrado, me parece a mí, como en un desconcierto absoluto que, insisto, te hace jugar mal. Ese desconcierto absoluto, tanto en esquema como en táctica, en ordenamiento. Te termina haciendo errar pases, te termina haciendo calentar como jugador y terminas haciendo boludeces como la que hizo Nicolás Valentini. Después voy a revisar, porque me los dejé acá, los cambios que hizo Mascherano para que vean el desconcierto en el que entra el técnico de la selección argentina por momentos, de esta sub-23, que quiere llevarla a los Juegos Olímpicos, pero que para mí lo va a tener que llamar a Scaloni para que le dé algún indicio de cómo hacerlo. Los primeros 15 minutos fue superior a Argentina nada más, con dos jugadas, una más clara, la de Castro, que se pierde, ahí sí falló el delantero de Vélez. Pero esos primeros 15 minutos en donde te llevas puesto a tu rival por ser mejor. Después, cuando se van acomodando los jugadores y se va acomodando todo, ahí se empieza a ver cómo se arma el partido. Y ahí Paraguay se acomodó mejor, Paraguay con menos sabía más o menos el plan de juego que tenía que hacer, esperar tranquilo, tratar de aprovechar una contra, simple, y a veces lo pudo hacer y a veces no, le faltó también bastante a Paraguay. Pero así todo, con ese plan de juego, si se quiere más amarrete o si se quiere más inteligente, porque tiene menos que Argentina, y con el grosero error de Valentini, se había puesto 1-0 arriba y empezó a jugar con ese nerviosismo de Argentina, pegando una patada de más, provocando, haciendo tiempo y haciéndonos calentar a nosotros, que somos bastante calentones los argentinos. Entonces iba inteligentemente jugando el partido Paraguay, pero no le da para mucho más. Y ahí empezando a mover el equipo, y en alguna va a tener que acertar en algún momento Mascherano, poniendo a Baltasar Rodríguez. Pero vean el desconcierto de Mascherano, mirá. Los cambios. A los 63 minutos pone a Baltasar Rodríguez por Medina. Yo hubiera sacado a X, pero Mascherano sacó a Medina. Y a Baltasar, que Medina estaba por derecha, lo manda por izquierda al jugador de Racing. Me parece que es donde mejor puede rendir. Por ese lado bien, pero ya mueve algo. No pasaron 7 minutos, o más o menos 7, 8 minutos, que veía que todavía le faltaba el equipo Mascherano. ¿Y qué hace? Y ahí es donde para mí se expone totalmente como técnico Mascherano. Cambia el volante central. Faltando 20 minutos para que termine el partido, la idea de Mascherano es cambiar el volante central. Entonces se expone solo. ¿Qué quiere decir con esto? Dejé 70 minutos un volante central que jugó mal, que no me rindió, que me equivoqué yo en ponerlo. Y a Redondo le doy toda la responsabilidad para que en 20 minutos me haga jugar el equipo como si fuera Real Madrid y darlo vuelta. Ahí es donde se expone el técnico. ¿Cuántas veces ustedes vieron que un técnico perdiendo cambie de volante central faltando 20 minutos? De última lo haces en el entretiempo.
Ahí es donde todavía le faltan muchas cosas a Mascherano. Pero bueno, pone a Redondo por Sforza y también lo pone a Etcheverry por Solari. Ese cambio fue clave por el ingreso, sobre todo de Etcheverry, un jugador que me parece a mí que tarde o temprano, más temprano que tarde, va a terminar ingresando en el equipo. Si después termina siendo complementario o no con Almada, que parece que juegan de lo mismo, será cuestión de Mascherano, así que va a estar difícil la cosa, pero si los jugadores son inteligentes entre ellos, ojalá puedan jugar juntos, porque los dos juegan muy bien y tienen buen pie. Habría que ver cómo lo armás después, pero entró bien Etcheverry y ya sobre el final termina haciendo los cambios obvios que haría cualquiera, Mascherano, y que terminan quebrando el partido, que es el ingreso de Gondú por X Fernández, 85 minutos de más para X, y a Nardoni por García, que no cambia mucho. Nardoni quizás va un poco mejor para adelante o tiene más manejo, pero ahí no cambiaba mucho. El que cambió realmente fue el ingreso de Gondú para tener doble 9 en el área, y en el momento en el que haya una pelota en el área y alguno de los defensores se vaya con algún volante que pise el área y con Castro, quede solo el otro, en este caso Gondú, que inteligentemente se movió bien y la empujó abajo del arco. Lo terminan salvando los jugadores a Mascherano, porque si esto era derrota, ya estaríamos hablando de otra cosa, de otra sensación, de otro momento anímico, de otra crítica, seguramente también. A mí no me mueve mucho a veces el resultado de la crítica, por eso llámalo ya a Scaloni. En este momento, antes de ir a la conferencia de prensa, Mascherano, que ya hablaste un montón, de última ni vayas a la conferencia, porque hablaste demasiado antes de este preolímpico, llámalo a Scaloni. Lionel, ¿cómo hago? ¿Este acá sí o este acá no? Dame una mano. Dame una mano porque todavía me falta. Y hago jugar mal a todos. Hago jugar mal a X, hago jugar mal a Barco, hago jugar mal a Medina, hago jugar mal al 5 de Newell's, a Forza. Lo meto a Baltazar por izquierda y después lo mando por derecha a los 5 minutos. No se entiende qué hace. Cambio el 5 faltando 20. Pongo el doble 9 faltando 5. Bueno, hay varias, me parece, cosas para tener en cuenta. Hay varias situaciones para analizar. Esto para nada que está perdido, ni mucho menos. Falta todavía partido, falta todavía juego. Argentina tiene buenos jugadores. Y si Mascherano lo llama Scaloni, seguramente va a tener una buena conducción y un buen consejo. Y ahí veremos si este equipo puede levantar, pero si sigue así, en esta tesitura, va a estar difícil. Porque además, lo primero que imagino, y espero que no, que va a ser Mascherano, es que ahora empieza a cambiar todo. Que el próximo partido juegue Redondo por Sforza, que cambia a un volante más, que va a jugar Baltazar Rodríguez por X o por Medina, que va a intentar quizás poner un doble 9 con Gondú y Castro, pero uno lo va a terminar poniendo muy por afuera, o no sé si va a intentar poner, que va a querer hacer todo junto, eso es lo que quiero decir. Va a querer poner doble enganche con Almada y Etcheverry y doble 9, va a querer hacer todo junto Mascherano. Tengo esa sensación, quizás no, quizás va más despacio, quizás esta vez piensa un poco más, analiza un poco más, trata de decir, che, si este tiene estas capacidades, tengo que hacer este esquema para poder sacarle el jugo, porque así como formó hoy y así como jugó hoy Argentina, a ninguno le sacas el jugo. Veremos qué pasa. Lógicamente iba a decir, se festeja el empate. La verdad es que no se festeja el empate, se festejan las victorias. Se festeja un poco que no haya sido derrota para no empezar tan para el orto. Pero yo diría que le pegue un llamadito Mascherano a Scaloni. Chao, gente, corto.